hermanos, ¿se me escucha bien, cierto? Sí, súper duper. Que el Señor les bendiga, un gusto poder verles a cada uno de ustedes. Saludamos a los que se han conectado en el último ratito, ¿no es cierto? A Paulina, Rayen, Iris, Macarena, Daniel, Michelle, Claudia, Ariel, Jocelyn, también ahí con su esposo, con su familia, y a todos los niños que están ahí también. También están incluidos en el saludo. Así que el Señor les bendiga y bien, les invito a que puedan tener sus Biblias abiertas en el texto que se dio lectura, que es Malaquías. Como el pastor dijo la semana pasada, vamos a tomarnos una pausa de Génesis. Se acabó la primera temporada, así que así como estamos acostumbrados al Netflix, cuando se termina la temporada, esperar un poquito. Mientras vamos a esperar un poquito y vamos a ver otra serie que va a ser, que tiene que ver un poquito con el culto, con la vida de la iglesia. Hoy día, en este mes, celebramos, ¿no es cierto?, un año más de la iglesia presbiteriana. De hecho, ya fue compartido el link del culto del día de mañana. Así que en este espíritu, en este mes de celebración, vamos a tener una miniserie sobre lo que es ser iglesia, sobre cómo debemos amar a la iglesia, de cómo debemos involucrarnos en la iglesia, y especialmente en esta iglesia que el Señor nos ha llamado a servir, nos ha llamado a congregarnos. Es aquí donde conocemos nuestras amistades, es donde aquí hemos sido nutridos, alimentados por el Señor. Así que hoy día vamos a comenzar esta miniserie, así que para que ya después, en julio, retorna la segunda temporada de Génesis. Bien, así que les invito a que puedan mantener entonces sus Biblias abiertas en el texto de Malaquías. El profeta Malaquías está antes de Mateo, así que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Capítulo 1, del versículo del 6 al 14, texto que ya dio lectura nuestra hermana María Ignacia. Quisiera partir este tiempo con una oración al Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque hoy hemos podido adorarte, hemos podido rendir culto a ti, Señor, a pesar de las circunstancias de la pandemia, a pesar de las restricciones de movilidad, de poder vernos, Señor, pero aún así, Señor, tú has sido misericordioso con nosotros y has dado estos medios, nos has dado el internet, un computador o un celular también para poder conectarnos y tener esta comunión que sabemos que no es lo mismo, Señor, pero sabemos que estamos unidos espiritualmente a ti, Señor, como cabeza de tu iglesia. Así que te damos gracias, Padre, y acompáñanos en este momento de la exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, como les decía, esta miniserie tiene el propósito de poder entender un poco más de lo que es ser iglesia, de lo que es formar parte de una comunidad que se ha reunido en torno a la persona de Jesús. Sin duda que hemos sido llamados a amar a la iglesia de Cristo, a amar a la familia de la fe. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Yo creo que es una de las preguntas que siempre tenemos que hacernos. ¿De qué forma yo puedo amar a la iglesia? ¿De qué forma puedo amar a aquellos que componen el cuerpo de Cristo? ¿Y de qué forma podemos reflejar esto? ¿De qué forma podemos reflejar ese amor a la iglesia de Cristo? Y especialmente a esta iglesia que nos ha recibido, esta iglesia que ha sido plantada en el pueblo de Chile, en el país de Chile, en esta ciudad y en esta comuna en donde nosotros nos reunimos. ¿De qué forma? Esta serie nos va a ir respondiendo de varias formas, mediante un anhelo por una adoración comunitaria, mediante un servicio activo, ya lo que vamos a ver el próximo domingo. Luego vamos a ver mediante una comunión entre hermanos. Y por último vamos a ver que este amor hacia la iglesia también se refleja amando la misión de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a tener estos 4 elementos importantísimos al momento de entender de cómo yo puedo amar a la iglesia. Entonces hoy me toca reflexionar en lo primero, ¿ya? En ese anhelo que debemos tener por una adoración comunitaria.
Y el texto de Malaquía nos da en el clavo, porque si bien en sus Biblias aparece a veces una frase negra, ¿cierto?, como subtítulo, sabemos que eso no es inspirado por Dios, eso lo colocaron las editoriales para de alguna forma dirigir la lectura. Y el título que le colocan acá tiene que ver con el culto al Señor. Porque eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día. Vamos a ver de qué forma anhelar la adoración comunitaria nos ayuda a amar a la iglesia, a amar al Señor y involucrarnos con el resto de los demás. La palabra iglesia es manifestada de dos formas en las Escrituras. En el Antiguo Testamento la palabra iglesia significa kahal, que significa simplemente asamblea, congregarse, reunirse. Mientras que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia es utilizada como eclesia, que significa ¿qué cosa? Asamblea convocada por Dios, a aquellos que se reúnen y hacen una profesión externa de Cristo, y se reúnen con el propósito de la adoración. Cuando vemos la palabra iglesia, eclesia en el Nuevo Testamento, se refiere a esto, a una asamblea, a una comunidad congregada y convocada por Dios, ojo ahí, convocada por Dios, y son aquellos que se reúnen y hacen una profesión externa, tienen una fe, declaran una fe en Jesucristo, y se reúnen con el propósito de adorar. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Somos una congregación, somos una asamblea que se reúne de esta manera virtual, ¿cierto? Y cada uno de nosotros ha profesado su fe en Jesucristo. Y en la medida que nosotros profesamos nuestra fe en Jesucristo, nosotros apartamos el día del Señor con el propósito de adorarle, con el propósito de adorarlo en comunidad, en congregación, en asamblea. ¿Ya? Entonces, esto no es algo menor. No es algo menor, esto no es algo irrelevante, no es algo que debe tomarse como algo ligero, porque aquellos que creen en Jesucristo y tienen fe en Él, son llamados a adorar. Son llamados a adorar con aquellos que también profesan la misma fe, porque es una asamblea, como les decía. Entonces, debemos entender que la iglesia en primer lugar, es la reunión de creyentes. Es la reunión de los creyentes. La iglesia, queridos hermanos y hermanas, no es un grupo de personas reunidas con ideas o enseñanzas abstractas. No es gente loca que no sabe a qué va, no sabe a qué asiste, no sabe por qué se congrega. La iglesia no es ese tipo de grupo, sino que es un pueblo que reunido en torno a quién, a la persona histórica de Jesús. Ahí está la diferencia. Se reúne en torno a la persona de Jesucristo. La iglesia es el pueblo del Mesías, que adora a un Dios que irrumpió en el tiempo, que habitó en el espacio, y que sufrió a manos de los regímenes históricos, como el Imperio Romano, y que resucitó en el tercer día. Es en torno a esa persona que tú y yo nos reunimos hoy y adoramos. Entonces, también la reunión de los creyentes, la iglesia, se caracteriza, por lo tanto, por ser una respuesta a la adoración, que Dios ha demandado. A todos aquellos que han sido escogidos, todos aquellos que han sido redimidos, todos aquellos que han sido llamados, justificados, adoptados, y están viviendo el proceso de la santificación, porque sabemos que en algún momento Dios nos glorificará. Todos aquellos se reúnen. Todos aquellos que entienden que han sido escogidos por Dios, que han sido redimidos por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios, santificados por Dios, y que después seremos glorificados con Dios. Ese es el motivo suficiente también para adorarle. Entonces, la adoración no es algo pequeño, no es algo trivial, no es algo
que no debe considerarse en la vida del creyente. Entonces, este va a ser un tema importante, quizás va a ser un sermón mucho más temático que expositivo. Voy a tratar de hacer lo más expositivo posible, pero sin duda alguna que este es un tema interesante e importante para nosotros como iglesia. Entonces, la adoración comunitaria tiene esa esencia, tiene una esencia de revelar aquello que la iglesia es. Hay un teólogo que yo tuve que leer para mi tesis que decía que si tú quieres conocer cómo es la iglesia o quieres conocer esa comunidad que se reúne cerca de tu casa, mira su culto, mira cómo adora, mira a quién adora, mira cómo se postran, mira cómo cantan. ¿Por qué? Porque es en el culto, es en la adoración comunitaria en que la iglesia refleja lo que es. Refleja lo que es. Así que, como les decía, este no es un tema menor para Dios. Y aquí es donde entramos al profeta Malaquías. Porque es aquí donde vemos a un pueblo que luego de volver del exilio no fue el mismo. Luego de que el pueblo de Israel fue exiliado, fue abusado, fue sacado de su tierra. Y luego de volver de esta situación, el pueblo de Israel comienza a cuestionar las promesas de Dios. ¿Cómo es posible que Dios nos bendiga, sea un Dios bueno, si Él nos manda al exilio? ¿Cómo es posible de que Él sea un Dios benevolente si Él permite que los imperios nos azoten? ¿Te ha pasado que has tenido el mismo cuestionamiento? Fíjense cómo el texto de Malaquías comienza en el versículo 2. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Cómo nos has amado? Replican ustedes. Fíjense cómo esta conversación, y una conversación que se va dando a lo largo de todo el libro de Malaquías. En el texto que acabamos de leer, del 6 en adelante, también hay una conversación como diciendo, oye, pero Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué estáis diciendo? Estáis exagerando. Tú dices que te adoramos y tú dices que no te hemos adorado, y tú, ¿cómo crees que no te hemos adorado? Sí, te hemos adorado. ¿Recuerdan el texto del Salmo, de los diezmos y ofrendas de Malaquías 3? Ustedes me han robado, dice el Señor. Y ustedes replican, ¿de qué forma te hemos robado? Entonces, ¿se dan cuenta esa conversación que vemos en Malaquías? Porque el pueblo de Israel no quiere asumir su falta, no quiere asumir su desobediencia. Eso es muy común en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos desobedeciendo y no queremos dejar de desobedecer, como que cuestionamos a Dios. Y le estamos preguntando, pero Señor, ¿qué te pasa? Si no es así, no le des color, si yo estoy bien. Te das cuenta que no queremos reconocer, incluso a veces nos volvemos cínicos cuando somos desobedientes. Entonces esto es lo que pasa con el pueblo de Israel. Comienza a cuestionar a Dios, comienza a cuestionar sus promesas, comienzan a cuestionar sus mandatos. El corazón del pueblo de Israel comienza a desanimarse, comienza a concentrarse en los negocios del pueblo, comienzan a concentrarse en sus intereses, y el culto de Dios comienza a quedar en el segundo plano. Ya el culto ya no estaba siendo algo relevante para el pueblo de Dios. Entonces Dios, por medio del profeta Malaquías, comienza su libro, como les decía, por medio de diálogos entre Dios y especialmente los sacerdotes, porque eran los sacerdotes los responsables del culto, son los líderes, son los pastores, los responsables del culto. Entonces Dios habla con ellos y les dice a los sacerdotes, ustedes están menospreciando el culto al Señor. Por lo tanto, por medio del profeta Malaquías, hoy el Señor nos va a hablar de la relevancia de la adoración comunitaria, de por qué es tan importante, de por qué es importante de que nosotros apartemos el día del Señor para adorarle, porque es en este tiempo, en este rato, hermanos, es en este día en donde tus sentidos, tus manos, tus pies, tu cuerpo, tus rodillas, tus ojos se concentran para adorar al Señor. Tú puedes decir,
Pero si yo adoro al Señor con un buen trabajo, sí, adoras al Señor con un buen trabajo, con ejercer tu buena profesión, siendo honesto, sacándote buenas notas en el colegio, en el estudio, sí, ahí también hay adoración. Pero aquí hay una adoración distinta. Acá hay una adoración distinta. Que ha sido un día apartado para el Señor, para una adoración exclusiva. Entonces, ¿qué es lo que el texto nos va a enseñar, hermanos? Son 3 principios, 3 ideas del culto, de cómo debemos adorar al Señor. Y el texto nos va a decir de por qué es tan importante la adoración comunitaria. Lo primero que vemos en el texto está del versículo del 6 al versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que me debe? Si yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Lo primero que nos enseña el texto de cuán importante es la adoración comunitaria, es que es en la adoración comunitaria en donde nosotros le damos la honra a Dios. Esa honra que a Él se merece. Es en la adoración comunitaria en donde honramos a Dios. Hoy tú y yo estamos honrando al Señor. Cuando tú, independiente de la justificación, tú pudiendo congregarte, decides no congregarte, estás deshonrando al Señor. Tú teniendo la capacidad, teniendo el tiempo, decides no congregarte, no adorar, estás deshonrando al Señor. Y fíjense cómo Dios comienza esta sección, esta parte. Dice, el hijo honra al padre, el siervo honra al amo. Todos se honran entre ustedes. Ustedes se están honrando. Tú honras a tu jefe, tú honras a tu esposo, tú honras a tus hijos, tú honras a fulano, honras a tu vecino, honras al del negocio, honras a todo. ¿Dónde está mi honor? Dice el Señor. Si yo soy el amo, ¿dónde está mi temor? Si yo soy el Señor de ustedes, ¿dónde está mi temor? Si yo soy el padre de ustedes, si yo los engendré a ustedes, ustedes son mis hijos, ¿dónde está mi honra? Aquí vemos cómo Dios declara que los sacerdotes estaban profanando el culto y estaban especialmente despreciando su nombre. La queja de Dios. Están diciendo, lo que vemos en la queja de Dios es que el pueblo israelí, especialmente los sacerdotes, en su responsabilidad de adorar al Señor, estaban menospreciando, deshonrando el nombre de Dios. Prefieren honrar a otros, prefieren honrar a sus padres, a sus amos, pero no al Señor. Dios está reclamando el honor que le corresponde. ¿Dónde está ese honor? ¿Dónde está ese temor hacia mi nombre? ¿Recuerdan la historia de Caín? Caín le tenía miedo ¿a quién? A los hombres, no a Dios. ¿Recuerdan que Caín le dijo, pero Señor, poneme una marca porque si me pillan dando vueltas me van a matar? Y Caín tiene ese miedo a los hombres, a los que estaban ahí dando vueltas, y no le tienen miedo a Dios. Pasa lo mismo con el pueblo de Israel. ¿Saben qué es lo que se revela cuando nosotros no adoramos al Señor de forma comunitaria? Revela quiénes son nuestros señores. ¿Quién es nuestro verdadero Señor? Cuando no adoramos al Señor en su día, con su pueblo, y tú priorizas el trabajo, priorizas el estudio, priorizas cualquier otra cosa, pudiendo pausar eso. Yo sé que hay muchos de nosotros que hoy día trabajan con turno y que no hay opción, ¿cierto? Está bien, y se puede conversar, y el Señor es misericordioso. Pero yo sé que la mayoría de nosotros no trabaja el domingo. Y a veces
dedicamos el día del Señor al trabajo, al estudio, etc. Entonces, aquí, ¿qué es lo que revela? ¿Cuál es el corazón acá? ¿Cuál es el corazón del asunto? Es que no estamos honrando al Señor. El desprecio por una adoración comunitaria es porque estamos despreciando a Dios. Y estamos colocando otras cosas en el lugar de aquel que merece toda la honra. Y fíjense que la pregunta es interesante porque, no sé si se dieron cuenta, pero por lo menos en la versión Reina NBI dice el Señor Todopoderoso. Aquí no dice Jehová, no dice el Señor, no dice el Creador, dice el Señor Todopoderoso. Y fíjense cómo al final del versículo 6, Dios le dice, más encima ustedes preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Esto es cínico, ¿no? Los sacerdotes eran un poco cínicos. Estaban profanando el culto estos sacerdotes. El pueblo de Israel estaba profanando el culto. No estaban haciendo el culto, no estaban dando la honra que le corresponde. Y ellos cínicamente preguntan, no, si nosotros estamos súper bien, si nosotros lo estamos haciendo súper bien. Y después nos vamos a dar cuenta cómo después el texto nos va diciendo de qué forma ha sido despreciado el culto. Pero estas personas son son cínicas. Entonces este es un problema muy grave, hermanos. El pueblo de Israel se está enfrentando a un problema muy grave. Pero muy grave. Cuando nosotros no le tomamos el peso al culto, no le tomamos el peso a la adoración. La adoración es importante. Es la parte más importante de lo que hacemos por Dios como iglesia. Y quiero que entiendas esto. Cada uno de nosotros pertenece a esta iglesia, a esta congregación. La labor más importante que tenemos como iglesia, además de llamarnos, visitarnos, de compartir reuniones con grupos afines o hacer su asado, su once, todo eso, la labor más importante que tenemos como iglesia es adorar al Señor, juntos. Juntos. Desgraciadamente muchos creyentes no miran el culto con esta perspectiva, con esta seriedad. Y eso hace que la iglesia se pierda. Eso hace que la iglesia vaya en dirección contraria. Entonces este es el primer principio que el Señor nos entrega, que es la honra que Él se merece. Lo segundo que el texto nos enseña sobre el culto en el texto de Malaquías es que el culto debe ser según la voluntad de Dios. Y esto ustedes lo van a ver del versículo del 7 al 9. El culto debe ser según la voluntad de Dios. Pues en que ustedes traen a mi altar alimentos mancillados. Y todavía pregunta, ¿en qué te hemos mancillado? Pues, ¿en qué tienen la mesa del Señor como algo despreciable? Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, piensan que no tiene nada de malo, sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrenda se van a ganar su favor? Fíjense, Dios está... No sé si ustedes ven... Yo veo aquí un Dios un poquito enojado. Está enojado por cómo ellos están adorando. Y más encima Dios está enojado porque ellos no quieren reconocer que lo están haciendo mal. Aquí Malaquías destaca la ley. ¿Qué es lo que enseñaba la ley para entender este texto? Es que el pueblo de Dios, ¿cierto?
separa a una comunidad, que son los sacerdotes, son los levitas, para la adoración al Señor. ¿Ya? La ley de Dios revela cada detalle. Y esto es interesante porque los levitas conocían la ley. Y la única responsabilidad de los levitas es rendir un buen culto. Esa era su pega, ni más ni menos. Ellos no se preocupaban ni de lo social, ni de lo económico, ni de lo político del pueblo, nada. Solamente concentrarse en el culto. No profanar el culto, no cambiar nada del culto, obedecer al Señor, ser fieles al Señor. Esa era su pega. Esa era su pega. Entonces Dios está enojado con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo la verdad, desobedecen. Sabiendo que deben cuidar el culto, desobedecen. Tú sabes que tienes que honrar al Señor. Tú sabes que tienes que adorar al Señor. Y Él se enoja cuando nosotros le desobedecemos. Él sabe nuestra responsabilidad como iglesia. Y Él se molesta, se enoja. Que sabiendo que debemos adorarle, no le adoramos. Entonces esta era la pega de los levitas, de los sacerdotes. Dios los acusa de profanar el culto. Y ellos nuevamente preguntan, cínicamente preguntan. Están demostrando de que ellos no sabían lo que estaba haciendo. Ellos estaban tratando de convencer a Dios de que ellos no estaban pecando, de que ellos estaban bien y que Dios estaba mal. No estaban obedeciendo, no tenían, y lo peor de ellos es que ellos sabían su pega, ellos sabían sus responsabilidades, y más encima, sabían que estaban haciéndolo mal, y más encima le tienen la pelota a Dios. Entonces la respuesta de Dios es potente a estos cuestionamientos. ¿En qué te hemos mancillado? Pues que tienen en la mesa del Señor como algo despreciable, como algo irrelevante, como algo no importante, la mesa del Señor. Claramente aquí se nos viene a la memoria qué cosa, la Santa Cena. Como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos y enfermos y piensan que no tiene nada de malo. Dios no estaba aceptando su adoración porque sus ofrendas eran impuras, según la ley. Incluso, hermanos, con sus buenas intenciones. Porque uno puede decir, pero quizás su corazón era bueno, quizás su intención era bueno. No. Si hay algo que Dios no tranza en todas las Escrituras, es su adoración. Hay ciertos mandamientos que Dios los deja al ser humano según su fe, su buena fe. Hay mandamientos que Dios les dice al ser humano que tienen que ver con la conciencia. Con Pablo es claro con eso. Le dice que si tu actitud de beber hace que tu hermano peque, mejor no tomes, no bebas, ¿no es cierto? Hay mandamientos que son así. Pero hay mandamientos que son precisos, hay mandamientos que son claros y hay mandamientos que no son transables. Dios no los va a transar. Y uno de ellos es el culto. Y aquí lo vemos. Porque uno podría ponerse como en el lugar de los israelitas o de los sacerdotes. Pero si lo hace con buena intención, si da lo mismo, si lo que vale es la intención. Eso era como la para de los sacerdotes. Y Dios le dice no. Porque no es lo que yo estoy mandando, no es lo que yo estoy exigiendo, porque mi honra está aquí en juego. Por eso que Dios le dice, bueno, lleven su sacrificio a los gobernantes, a ver si Él los va a aceptar. Porque Dios sabe incluso que los gobernantes los rechazarían, porque no son dignos de su honra, no son dignos de su nombre, no son dignos del puesto del gobernante. Entonces, aquí no tiene que ver con buenas intenciones. Dios no mira el culto como algo bien intencional del ser humano. Dios mira el culto como algo que se debe hacer, que es algo que se debe realizar. Entonces los animales son traídos, todos animales cojos, con pifias, y no están a la altura. Y muchas veces esto pasa en nuestras iglesias.
La gente incluso puede tener muy buenas intenciones al adorar. Pero ojo, quien regula la adoración no es la iglesia. Quien regula la adoración es Dios. Él regula la adoración. Y Dios es claro y ha dejado principios. Ha dejado principios para adorar al Señor. Entonces no debemos inventar con nuestra manera no debemos inventar nuestra propia manera de adorar a Dios. Porque pasaría lo mismo con los sacerdotes. Debemos aprender a adorarlo según su voluntad. Como les decía, hay muy pocas cosas en la Biblia tan reguladas como la adoración. Cosa leer las cartas de Pablo a los Corintios, etcétera. Esos son, aquí vemos ciertas libertades, pero en el culto las cosas están claras, las cosas están precisas. Cuando se trata de culto, cuando se trata de adoración comunitaria, Dios es claro, Dios es preciso. Es Dios quien regula la adoración. No es el liturgo, no es el pastor, no es el seminarista, no es el grupo alabanza quien regula la adoración. Y quédense con esto claro, es el Señor. De Él salen las normas. Él es el que acepta o no lo que se hace. Entonces aquí hay dos razones por las que Dios no acepta el culto según el texto. La primera es que no están dentro de los patrones establecidos, ¿cierto? Los sacerdotes estaban en otra, no estaban obedeciendo, no estaban dentro del patrón. Y en segundo lugar, de por qué Dios rechaza aquí esta adoración, por la actitud. Por la actitud. Tú incluso puedes decir, oye, pero si la liturgia presbiteriana o la liturgia reformada está derechita, tiene cuerpo, está perfiladita, ¿cierto? Incluso como presbiteriana tenemos un principio regular del culto. O sea, algo que los reformadores hicieron fue precisamente ordenar el culto, hacerlo lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana le ponían santos, ponían reglas, que aquí, que allá, ¿cierto? Porque ellos tenían una visión distinta a Dios. En cambio, los reformadores, no, un culto sencillo, de cantar, adorar, escuchar la palabra, etc. Y listo. Pero no basta con eso. Aquí podemos tener una liturgia muy bien definida. Y la podemos saber de memoria incluso. Pero el corazón. ¿Cómo está tu corazón? De nada sirve que tú te congregues en una iglesia con buena liturgia. Porque es tu corazón. Aquí los sacerdotes cuestionaban a Dios. Cuestionaban a Dios. Lo cuestionaban, despreciaban a Dios, le ponían poca atención a Dios, eran indiferentes a Dios. Entonces tenemos que entender, según este texto, que el propósito y el objetivo principal del culto cristiano es la adoración al único que se la merece, al Dios creador y sustentador de todas las cosas. El culto es para Dios. Al culto hay que venir aportando una actitud reverente, una actitud de gozo, una actitud de arrepentimiento, pero jamás de indiferencia. Jamás de indiferencia. Esto no es un show. Esto no es un ritual familiar. No es una costumbre de nuestra sociedad. Debemos enseñarles a nosotros mismos, a nuestros hijos, que vamos a la iglesia, adoramos. Que debemos tener una actitud de que estamos reunidos en torno a la persona de Jesús, de que Él es nuestro creador, de que Él es nuestro sustentador. Pero jamás tenemos que ir con indiferencia al culto. ¿Cuál era el propósito de las leyes y de los sacrificios? Ustedes saben muy bien. Apuntaban a Jesús. Apuntaban a Jesús. Los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Apuntaban a ese verdadero Cordero que vendría a quitar el pecado del mundo y que sería sacrificado por Dios en la cruz como el holocausto final. Todos estos sacrificios que vemos acá apuntaban a eso. Apuntaban al sacrificio mayor del Hijo de Dios por nuestros pecados.
Ellos estaban menospreciando las gracias de Dios. Aquí, el pueblo de Israel estaba despreciando la gracia de Dios. Y cuando nosotros no adoramos a Dios por los principios que Él ha dado, cuando nosotros no adoramos a Dios con un corazón sincero, ¿saben lo que estamos haciendo? Menospreciando la gracia de Dios. Cuando tú dices, de nuevo el culto. Cuando usted dice, de nuevo me habló el Luis para hacer la liturgia, chuta. De nuevo me toca cantar, me toca tocar. Cuando estamos en la mitad del carrete el sábado de la noche y nos acordamos de que mañana hay culto. ¿Por qué no le avisé al pastor? ¿Por qué no le avisé al hermano que me cambiara la fecha? Estas actitudes menosprecian la gracia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la adoración comunitaria, no es para ti. No gira en torno a ti. La adoración comunitaria, la liturgia, no es para satisfacer tus necesidades. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando decimos, no me gustó la alabanza de hoy día. No me gustó el predicador. No le entendí nada, predicó muy largo. Porque creemos que la adoración es para satisfacer mis necesidades. Para que me vaya bien en la semana. Pero no. Entiende de que la adoración comunitaria es para Dios. Se trata de Dios. Es acerca de Dios. Y por último, el último principio que nos enseña el texto. Está del versículo 10 al 16. No voy a dar lectura para ir avanzando más rápido, pero quiero que me vayan siguiendo en el texto. El último principio que nos enseña sobre el culto, sobre la adoración comunitaria. Hermanos, va todo ligado, va todo junto. Es que el culto jamás ni será transado por Dios. Jamás, jamás. Dios va a transar en el culto, sobre su adoración. Dios nos ha creado como seres adoradores. Jesús le dijo a la mujer samaritana, llegará el momento en que todos adoraremos en espíritu y en verdad. Va a llegar el momento en que toda rodilla se doblará y adorará a Jesús como el Señor y el Salvador. Dios no transa su adoración. Fíjense lo que dice el 10. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran de vano el fuego de mi altar? Fíjense que Dios desnuda el corazón de estas personas. ¿Por qué iban a la iglesia como un cacho? Entonces Dios les dice, yo sé que ustedes prefieren clausurar el templo. Yo sé que por ustedes no irían a la iglesia, no se reunirían. Fíjense lo que dice el versículo 11. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso, ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Y saben que hay una diferencia en el texto hebreo. ¿Por qué? Porque hay algunos verbos que no hay claridad en el tiempo del verbo. Y no sé si alguno de ustedes tendrá alguna Biblia de las Américas por ahí. ¿Ya? Si la tiene, aproveche. Porque en el versículo 11, y esto se ve mucho mejor en la Biblia de las Américas, habla en el futuro. Habla en el futuro. Y esto es importante, porque tiene sentido. Tiene sentido que esté hablando en el futuro, porque él está, lo que estaría diciendo en el versículo 11, porque dice, porque donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre todas las naciones. En todo lugar se ofrecerá incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, o será entre las naciones. Apunta al futuro. ¿Saben por qué le está diciendo esto al pueblo de Israel?
¿Ustedes quieren cerrar su templo? Bueno, ciérrenlo si es necesario. Pero va a llegar un momento en que todos adorarán. Fíjense que aquí Malaquías, Dios por medio de Malaquías, está apuntando al futuro. Está apuntando a esta idea escatológica de que llegará el momento en que cuando Cristo vuelva, todos adorarán. Todos se rendirán ante Él. Porque Dios no tranza esto. Siempre va a haber un remanente fiel que adorará. Esto no va a parar. Entonces Malaquías está mirando al futuro. Está mirando hacia aquel día en donde el culto será restaurado. Va a llegar aquel día, ese tremendo día, en donde Dios va a reunir a su pueblo para adorar. Y Dios ahí recibirá la verdadera adoración. Fíjense lo que Dios está diciendo. ¿Saben qué? Yo no me deleito en su adoración, pero va a llegar una verdadera adoración. Un día mi nombre va a ser honrado. Totalmente, va a ser respetado incluso todas las naciones. Fíjense que incluye a todas las naciones. Llegará el día en que mi culto se extenderá por todo el mundo y recibiré la gloria que me corresponde. Es potente este versículo porque este versículo está apuntando a este gran día en que Cristo regresará y su pueblo formará una gran asamblea, una gran iglesia, con todas las personas de este mundo, de todas las razas, de todas las tribus, de todas las naciones, y se unirán, se congregarán y vivirán en una adoración frente a Dios, en una adoración eterna a Dios. ¿Crees tú que estarás incluido en ese momento? ¿Sabes cómo podemos tener certeza o algo de certeza de saber si estaremos en ese gran día adorando al Señor? Es en el aquí, es en el ahora. ¿Cómo vas a tener la esperanza de querer adorar 24/7 si acá no eres capaz de adorar 1 hora y media? La adoración es un ambiente para la obra de Dios. La adoración comunitaria es donde Dios se manifiesta. Y Dios se está manifestando y se manifestará. Por eso es que el culto no se tranza, por eso es que el culto no va a parar, porque es en el culto comunitario donde Dios se revela, es donde Dios manda su presencia. Por eso es que el culto no es una cuestión de pasividad, es en el culto donde nosotros somos transformados. Es en el culto donde nuestros corazones son moldeados. No somos simplemente espectadores. No somos simplemente una audiencia. No somos simplemente que pagamos nuestra entrada y que el predicador sea excelente, que la alabanza sea perfecta. Y que tengan el mejor canapé, el mejor cóctel después del culto. Sino que en la adoración comunitaria se concentra en la acción de Dios. Porque acá hay una interacción graciosa entre Dios y su pueblo. Y esto es lo que vemos en el final cuando Cristo vuelva. Una interacción graciosa entre el rey, entre el Dios, entre el juez, entre la cabeza de su iglesia y su pueblo. La adoración es única. Porque ahí las prácticas, las liturgias, las que son realizadas ahí, somos colocados delante de Dios, cara a cara con Dios. Porque la adoración no se trata de personas, no se trata de experiencias, se trata de Dios. Él es el sujeto, Él es el objeto de la adoración. Hacia Él es dirigida nuestra adoración. Sí, hoy sí traemos muchas veces animales cojos, enfermos, manchados. Sí, tu actitud muchas veces como un animal manchado. Sí, tu intención muchas veces como un animal manchado. Llevemos al culto
llevemos a esta asamblea, llevemos a esta congregación comunitaria lo mejor de nosotros. Nuestro corazón sincero, nuestra actitud reverente. Porque Dios no aceptará nada que sea inferior a eso. Porque la adoración de Dios es una expresión de lealtad, de devoción. Es en el culto en donde tú dices públicamente: tú eres el primero en mi vida, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. Es en el culto donde tú dices: vengo aquí a honrarte, vengo aquí a respetarte, vengo a darte lo mejor que tengo. Ese es el significado de la adoración. Por eso Dios le llama la atención a los sacerdotes. Porque ustedes no están reconociendo que yo soy su Padre. Ustedes no están reconociendo que yo soy el primero. Ustedes no me están respetando, no me están honrando. Así que yo te desafío. El Señor nos desafía a que pensemos en nuestra actitud cuando oramos. El Señor nos desafía a que pensemos cómo nuestra vida completa es un constante culto a Dios. ¿Cómo como iglesia, cómo estamos en cuanto a esta expresión? Porque lo que refleja la iglesia en el exterior es lo que refleja la iglesia en su interior. ¿Cómo es tu relación con el Señor en lo personal? En cómo tú estás en lo personal se va a reflejar en lo exterior. Si ahora te estás quedando dormido, es porque en el interior te estás quedando dormido. Si a ti te da lata lo exterior, es porque a ti te da lata Dios en el interior. Si tú criticas en el exterior, es porque tú criticas a Dios en el interior. Si tú no das con generosidad en el exterior, es porque tú crees que Dios no es generoso contigo en el interior. Si tú no honras a Dios en lo exterior como tu Padre y tu Señor, es porque en el interior tú no lo consideras como tu Padre y como tu Señor. Te consideras a ti como el Señor de tu vida. Y por eso es que prefieres honrarte a ti mismo, adorarte a ti mismo, que honrar al Señor. Oremos al Señor para que seamos cada día más conscientes de quién es Él y para que le ofrezcamos a Él lo mejor de nuestras vidas, todos los días. Les invito a orar. Te damos gracias, Dios, por este momento y te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros y ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender esta adoración que tú demandas de nosotros. Perdónanos si no te hemos honrado, perdónanos si nos imaginamos cómo debemos adorarte y perdónanos por creer que esto es un asunto irrelevante para ti. Perdónanos por tener perspectivas y expectativas erradas sobre tu adoración, sobre la adoración comunitaria. Perdónanos si no hemos honrado el día del Señor. Perdónanos si no te hemos honrado con nuestra vida, con nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a tener un momento de adoración al Señor.